Amén. Y yo te pido si te puedes poner de pie, por favor, para darle lectura. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3. Versículo 9. ¿Ya están ahí? Dice: y dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y los otros instrumentos musicales. Este decreto también establece que quien se rehúse a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira y mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó a alguno de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has preparado, Señor, el día de hoy, Padre, una palabra, Señor, la cual, Señor, nos impulsará, Padre mío, Señor, y nos llevará, Señor, al lugar, Padre mío, Señor, que tú quieres, Padre, que estemos, Señor. Que tu palabra, Señor, haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, y que yo pueda ser ese instrumento, Señor, para transmitir lo que hay en tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y puede tomar su lugar. Estamos hablando de nuestra cultura y hemos visto que la cultura es algo que nos caracteriza, ¿verdad? Es algo que nos distingue, es un estilo de vida. Y a lo largo de estas semanas hemos estado hablando acerca de unos puntos y hemos estudiado y hemos aprendido de ellos, de lo que nosotros somos como familia Cornerstone. Así que si un día usted va a Veracruz, va a México, va a Querétaro, va a España, usted va a llegar a un Cornerstone y va a sentir que está en casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una misma cultura. Entonces hoy vamos a hablar acerca de 2 puntos de cultura y son que somos ambos y sobrenaturales. Si tienen, por favor, la firmina de Somos Ambos, dice: nuestra comunidad comienza aquí, pero también se extiende al resto del mundo. Y somos sobrenaturales, dice: creemos que los dones
y milagros están al alcance de todos cotidianamente. No es extraño, es poderoso. Amén. Bueno, en esta cita de Daniel 3 inicia hablando que el rey Nabucodonosor ordenó que hicieran una estatua, y dice que era una estatua muy alta, dice que creo que es de 27 metros de altura. Entonces él mandó construir esta estatua porque quería simbolizar su reinado. Él quería demostrar que él era grande, que él era poderoso, que su imperio era un imperio grande. Entonces podemos ver ciertamente cómo nos deja ver una parte de lo que había en su corazón. Había ese ego. Él quería que todos se postraran y que adoraran, porque él lo que quería era esa exaltación. Daniel 3:4 dice: entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa y la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Nos deja ver que el rey no solamente da este decreto para su nación, sino dice que para todas las naciones. Entonces podemos ver que su poder había alcanzado y ellos habían podido llegar a conquistar otras naciones. Entonces por eso él daba este decreto, decía que toda nación, toda lengua se rindiera delante de la estatua que él había hecho. ¿Por qué? Porque él quería tenerlos sometidos, quería demostrarles su grandeza, quería demostrarles su poder. Y entonces su vanagloria lo llevaba a desear eso, lo llevaba a que todo el mundo se postrara y lo adorara. Y también decía que lo tenían que hacer cuando los instrumentos musicales sonaran. O sea, él estaba hablando que cuando la alabanza sonara, todos hicieran eso. ¿Por qué? Porque sabemos que la alabanza tiene poder. La alabanza tiene la capacidad de poder transformar atmósferas. Amén. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere intimidarnos, él quiere someternos. ¿Por qué? Porque él quiere nuestra alabanza. La Biblia nos enseña cómo Satanás le dijo a Jesús en Lucas 4:7. Dice: si tú postrado me adoraras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos cómo Satanás llega con Jesús y le dice: ¿sabes qué? Mira, todos estos reinos, todo, yo te voy a dar todo esto, te voy a dar poder si solo tú me adoraras. Pero Jesús, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? O sea, mi adoración solamente es para Dios. ¿Por qué creen que Satanás cayó del cielo? Porque él quería ser igual que Dios. Él en su corazón tenía ese sentir que quería ser, él quería el reconocimiento y el poder de Dios que tenía. Y Daniel 3:4 nos habla acerca de lo que un día pasará en Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban dentro del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y versículo 11 dice: y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Vemos cómo Apocalipsis nos narra lo que un día va a pasar. Lo que un día va a pasar cuando estemos delante de nuestro Dios. Vamos a postrarnos y vamos a adorar, ¿verdad? Vamos a adorar a nuestro Dios. Entonces el enemigo siempre ha querido copiar lo que Dios es. Él lo que quiere es que nosotros podamos estar sometidos, que podamos estar presionados a punto de que nosotros olvidemos quién es nuestro Dios y que caigamos en sus mentiras, y entonces Él se lleve el reconocimiento que nosotros teníamos para nuestro Dios. Sadrach, Mesach y Abednego eran unos jóvenes que eran de una sola pieza. Ellos estaban firmes y tenían una correcta identidad.
ellos tenían una convicción verdadera de quién era su Dios. Ellos sabían que nada los iba a mover. Por eso estos jóvenes podrían ser ambos. Una de las características de ambos es ser. Ser habla de tu esencia, habla de tu naturaleza, de algo que te distingue. Entonces, algo que a nosotros nos debe distinguir como hijos de Dios es que somos ser. Nosotros vamos a ser iguales aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia estamos hablando de en nuestras familias, en nuestro trabajo, en cualquier lugar en el que tú te encuentres, nosotros tenemos que ser igual que como somos aquí. Pero cuando no tenemos clara nuestra identidad o no tenemos bien establecida nuestra identidad, entonces no vamos a tener esa plena convicción de quiénes somos y nos va a evitar el que nosotros podamos ser ambos en donde quiera que estemos. Porque tal vez aquí en la iglesia pudiera ser fácil ser hijo de Dios, ¿verdad? Pudiera ser fácil estar en una atmósfera correcta, estar rodeado de puros santos, pura gente que es pura, sin mancha. Amén. Entonces, aquí para todos puede ser fácil el ser hijo de Dios. Pero ¿qué pasaría cuando nosotros nos exponemos a un lugar en el cual no es la misma atmósfera a la que nosotros estamos acostumbrados? Es una atmósfera diferente. Cuando nosotros estamos expuestos en esta atmósfera, ¿cómo vamos a ser? ¿Vamos a seguir siendo unos hijos de Dios o vamos a ser como ese lugar? Imagínate, estos jóvenes provenían del pueblo de Israel. Dice la Biblia que eran muchachos que no tenían tacha alguna, que eran muchachos de buen parecer, que eran sabios, que eran entendidos, así como nuestros siblings. Amén. Yo nomás escuché que Dana dijo amén bien fuerte. Bueno, imagínate esta situación. Ellos estaban acostumbrados a estar en una cultura y de repente son llevados cautivos a una cultura totalmente diferente a la cual ellos estaban acostumbrados a vivir. Entonces ellos iban a estar sometidos a presión. Ellos iban a tener una presión porque iban a estar en un lugar donde vivían de una manera muy diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Daniel 1 nos habla acerca de cómo llegaron ellos cautivos a Babilonia. Dice que cuando ellos llegaron a Babilonia, el rey dijo que les dieran de lo mejor de la comida, que le dieran de la misma porción de la que él comía. ¿Por qué ustedes creen que el rey quería que ellos tuvieran acceso a lo mismo que él tenía acceso? Porque él estaría dando de las mejores cosas que él tenía, de lo que él comía. ¿Por qué se los estaría dando a ellos? Tal vez porque los quisiera hacer parte de lo que él vive. Les quería poner a su alcance las mejores cosas, que ellos se sintieran apreciados, que ellos se sintieran valorados, que ellos pudieran sentirse tomados en cuenta. Todo eso tal vez Nabucodonosor lo quería hacer. ¿Por qué? Porque quería afectar su identidad. Él quería que los capacitaran. Dice que se capacitaron por 3 años porque querían que les mostraran toda la cultura que había en Babilonia, porque él pensaba que de esa manera él iba a poder moldearlos a la cultura de su reino. Daniel 1:5 dice: y señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. El enemigo siempre va a querer cambiar tu identidad. El enemigo siempre va a querer cambiar lo que tú eres. Entonces por eso Nabucodonosor se acerca y les muestra: ¿saben qué? Mira, tienen acceso a todas estas cosas. A lo mejor que hay aquí en mi reinado está a su alcance. ¿Por qué? Porque él quería transformar en ellos y cambiar en ellos su identidad. ¿Cuántos podemos ver que cuando alguien quiere pertenecer a un lugar, a un club,
a cierto movimiento de jóvenes. Lo podemos ver mucho en los jóvenes. De repente podemos ver que, no sé, sale de moda andar todos en patines, ¿cómo se llama? Patinetas. Entonces vas y te compras la patineta del grupo de los que andan en patinetas. Dices, bueno, mira, tienen esa patineta, se visten de esta forma, y empiezas tú a cambiar y empiezas a querer imitar y hacer lo que ellos hacen con tal de poder pertenecer a ese grupo. Y muchos jóvenes en la adolescencia no tienen bien correcta su identidad, entonces están viendo qué es lo que está de moda o qué es lo que ahorita hay en la actualidad, y se quieren acoplar y amoldar a lo que el mundo les ofrece por no tener una correcta identidad. Pero de repente tú los ves que empiezan a hablar de una forma, a vestirse de una forma, y lo hacen afuera de sus casas. Al llegar a sus casas, ellos vuelven a hablar correctamente delante de sus papás. ¿Por qué? Porque no quieren que sus papás vean cómo se están portando afuera. Entonces, ellos no son ambos, porque son de una forma en su casa y de una forma allá afuera. Entonces, el ser ambos es que nosotros podamos ser el mismo dentro y fuera de la iglesia. Por ejemplo, cuando te invitan a una fiesta, y en la fiesta pues ya estás con tus amigos, y de repente te dicen, ¿quieres una bebida? ¿Quieres una cerveza? No sé. Y tú dices, no, gracias. ¿Y qué empiezan a decirte? Perdón, es que tu religión te lo prohíbe. O, no, pues tu pastor te regaña. Y empiezan a ellos a quererte orillar, a quererte sentir que tú te sientas presionado. Y entonces tú dices, no, a mí nadie me controla, dame una. Y te la tomas. Entonces tú dejaste moldear tu identidad. Tú dejaste que esa presión moldeara lo que tú eres. Pero la Biblia nos enseña que Sadrac, Mesach y Abednego, ¿qué hicieron? Ellos propusieron no contaminarse con la comida del rey. ¿Cómo ellos pudieron tener esa determinación? Porque ellos tenían bien clara su convicción de quién era su Dios, de quién eran ellos en Dios. Entonces su identidad estaba verdaderamente firme. Yo sé que cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos arrastrando culturas diferentes, venimos arrastrando hábitos diferentes, que traemos ciertas cargas de nuestro pasado, y que no llegamos un día y al día siguiente ya somos intachables. Es un proceso, pero mientras estamos en ese proceso, nosotros estamos construyendo nuestra identidad, estamos siendo formados para tener una correcta identidad. Pero después de este proceso, ya podemos ser ambos. Ya después de que nosotros pasamos el proceso, ya no tendría por qué ser difícil el ser ambos, ¿o sí? No, ¿verdad? Ya no tendría por qué ser difícil el ser ambos, si nosotros realmente tenemos una correcta identidad y sabemos y tenemos una verdadera convicción. Pero si yo no tengo esa verdadera convicción, no voy a poder ser ambos, porque al lugar al que yo vaya, voy a querer ser igual que ellos, voy a querer moldearme para pertenecer al lugar a donde estoy llegando. Entonces, en este proceso en el cual nosotros estamos siendo transformados, es que llegamos a ser. Y cuando un verdadero hijo de Dios llega a ser, entonces ya su identidad ya no va a ser afectada. Pero no va a ser afectada no solamente para que vivas en el reino, sino para que puedas habitar en el mundo. Jesús dijo en Juan 17:5: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús sabía que nuestra ciudadanía era celestial, pero que necesitábamos estar aquí. Por eso dice, no ruego que los quites, porque Él necesitaba que nosotros estuviéramos aquí. Pero para estar aquí necesitábamos primero necesitábamos ser de una sola pieza, necesitábamos ser con una convicción firme de lo que somos en Él. Él sabía
que íbamos a estar en el mundo, pero que no íbamos a perder la esencia de lo que nosotros somos. Porque ustedes creen que sería pues fácil que siempre estuviéramos rodeados de nosotros mismos, que tuviéramos una comunidad apartada y solo hubiera hijos de Dios. Sería muy fácil, ¿verdad? Sería muy bonito poder convivir con gente que piense igual que tú, que esté en la misma atmósfera. Eso sería muy bien, porque no tendríamos que exponernos a ninguna otra atmósfera que no fuera la correcta de Dios. Pero Sadrac, Mesach y Abednego en Daniel 3:13 dice: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que los trajeran delante de él. Y los trajeron y todavía les hace una pregunta: ¿es cierto? ¿Es cierto que ustedes no quieren adorar a mis dioses? Es más, les voy a dar una segunda oportunidad, les voy a dar otra chance, que cuando ustedes escuchen los instrumentos se puedan inclinar y adorar. Y ellos estaban delante del rey y tal vez había gente que los estaba observando. Ellos pudieron haberse sentido muy expuestos. Muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos en un lugar, pero a veces pasamos de desapercibido, ¿verdad? Entre tanta gente podemos pasar de desapercibidos, pero ¿qué pasa cuando realmente estás siendo señalado directamente? Cuando estás ante una dificultad y estás siendo señalada, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿De qué manera te vas a comportar? Cuando estos jóvenes estaban directo delante de Nabucodonosor, ¿qué dijeron ellos? No necesitamos defendernos de ti. ¿Por qué? Porque cuando tú te paras firme ante cualquier adversidad, sabes el poder que Dios tiene y el respaldo que tienes en Dios. Pero si tú no estás firme, tal vez ellos al verse acorralados dijeron: no, pues ahí está el horno ardiendo y nos van a echar. No, pues mejor sí, nos inclinamos y adoramos. Y si hubieran ellos moldeado a la cultura de Babilonia. Pero no necesitamos moldearnos al lugar en el que nosotros vayamos a estar. Por ejemplo, nosotros somos mexicanos. ¿Y qué les gusta comer a los mexicanos? Tacos, tamales. Y de repente, por ciertas circunstancias, te tienes que ir a vivir a Estados Unidos. Y llegas a Estados Unidos y dices: ah, no, ya, a mí ya no me gusta la comida mexicana, ya no me gustan los tacos, no me gustan los tamales, no me gustan las tortillas, ya solamente me gustan las hamburguesas, los hot dogs. ¿Eso pasa? No, ¿verdad? Nosotros nos podemos mover a otra nación, pero aún así seguimos queriendo comer lo que comíamos allá, ¿verdad? No nos moldeamos a ese lugar. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es que somos mexicanos, es nuestra esencia. Bueno, entonces nuestra esencia no tiene que cambiar por el lugar en el que tú estás o en el lugar en el que tú estás moviéndote. Yo recuerdo un día fui a recoger a Sari a la escuela y salió y se subió al carro y me dice: oye, mamá, ¿qué crees que pasó hoy? Y le digo: ¿qué pasó? Dice: la maestra nos preguntó y nos dijo: ¿quién cree en la Virgen? Levante la mano el que cree en la Virgen. Dice: ¿y qué crees, mamá? Le digo: ¿qué? Dice: ¿todos creen en la Virgen? Dice: yo fui la única que no levanté la mano. Le digo: ¿a poco? Dice: sí. Le digo: ¿y luego qué te dijeron? Dice: pues no me dijeron nada. La maestra dijo que bajaran la mano y ya. Dice: pero me sorprendí. Dice: me sorprendí que solamente yo soy la única que no cree en la Virgen. Y me empezaba a hacer preguntas y yo le explicaba un poco acerca de que pues hay gente que no conoce la verdad. Le digo: que no conoce la verdad que tú y yo conocemos.
Le digo, pero nosotros no estamos para juzgar si ellos conocen o no la verdad. Estamos para poderles mostrar el amor de Dios y que ellos puedan conocer la verdad que tú y yo conocemos. Pero yo le hacía esta pregunta, ¿y luego tú qué sentiste cuando viste que fuiste la única? ¿Te dio vergüenza? Y me dice, no mamá, no me dio vergüenza. Dice, y nadie se burló de mí. Dice, pero pues no me dio vergüenza. Entonces es cuando podemos ver realmente qué es lo que estamos sembrando en el corazón de nuestros niños. Tal vez si ella vio que todo el salón levantó la mano, que ha dicho, no, pues mejor la levanto porque me van a decir, ¿y tú por qué no crees? O pues mejor sí, para que no se burlen. Pero es cuando realmente a nuestros niños desde pequeños les enseñamos esa convicción de quiénes son ellos en Dios, de que no se van a dejar moldear por lo que está pasando allá afuera. Y así eran estos jóvenes. Por eso Jesús dijo en Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es por esa razón que Jesús decía que teníamos que estar aquí. Teníamos que estar aquí para que nosotros pudiéramos compartir lo que Él es. Amén. Y una de las mejores formas en las que el mundo va a creer en nuestro Dios es a través de nuestro testimonio. Sadrac, Mesach y Abednego le contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Dice, Él nos rescatará de su poder. Dice, pero aunque no lo hiciera, o sea, Él les deja claro, ¿sabes qué? Yo sé el poder de mi Dios. Yo sé que Dios lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? Aunque Él no lo quisiera hacer, aunque Él no lo hiciera por la razón que Él tuviera para no hacerlo, aún así dijeron ellos, nosotros no nos vamos a rendir delante de tus dioses y no te vamos a dar nuestra adoración. ¿Por qué? Porque sabían quiénes eran. Pero aparte de saber quiénes eran ellos, sabían quién era Dios. Para nosotros tener una identidad correcta, tenemos que saber quién es Dios. Si nosotros no sabemos quién es Dios, no vamos a tener esa identidad correcta como hijos de Dios, porque no vamos a saber al Dios grande que servimos. Él dice, el Dios al que servimos. Si nosotros sabemos quién es el Dios al que servimos, sabemos su poder, no vamos a dejarnos mover ni intimidar por lo que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas. Aunque él quiera movernos, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de nuestro Dios. Entonces, el tener esa capacidad de decir en cualquier situación a la que estemos viviendo, ¿sabes qué? Mi Dios es más grande. Mi Dios puede hacer todo posible, pero aún si no lo hiciera, yo no voy a dejar de adorarlo. Amén. Entonces, el ser ambos es vivir lo que yo soy en Cristo. Y esto me va a permitir vivir lo que Él es. Y cuando nosotros vivimos lo que Él es, entonces nosotros vamos a poder vivir en lo sobrenatural. Porque tenemos un Dios sobrenatural. Amén. Dice, somos sobrenaturales. Creemos que los dones y milagros están al alcance de todos cotidianamente. No es extraño, dice que es poderoso. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Cuando Dios le pide que le entregue a su hijo. Amén. Sabemos que Dios le habló a Abraham y le dijo que le entregara a su hijo.
¿En qué momento Abraham empezó a vivir lo sobrenatural de Dios en esta historia? ¿En qué momento Abraham empezaría a vivir lo sobrenatural de Dios? ¿Lo vivió cuando Dios proveyó el carnero? ¿Lo vivió cuando él empezó a caminar hacia aquella montaña donde iba a entregar a su hijo? ¿En qué momento ustedes creen que Abraham empezó a vivir lo sobrenatural de Dios? Abraham empezó a vivir lo sobrenatural de Dios del mismo momento en el que Dios le pidió a su hijo. En el momento en el que Dios le pidió a Abraham a su hijo, desde ese mismo momento Abraham empezó a vivir lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque él determinó en su corazón hacerlo. Él determinó que lo iba a hacer. Por eso al día siguiente él se levantó temprano, tomó al niño, tomó unos criados y empezó a caminar al lugar en el que él iba a entregar a su hijo, donde iba a hacer el sacrificio. Pero Abraham no empezó a vivir lo sobrenatural hasta que Dios le dio la provisión de que él ya tuviera amarrado a su hijo, y hasta el momento en el que levantó su cuchillo y ya vio el animal. Ese no fue el momento en el cual Abraham empezó a vivir lo sobrenatural. Abraham lo empezó a vivir desde que Dios le habló. Desde que Dios le habló y le pidió, entonces él empezó a vivir lo sobrenatural. Sadrach, Mesach y Abednego le contestaron que no necesitaban defenderse de él, porque ellos sabían quién era su Dios. Ellos ya estaban determinados en el poder de Dios. Ellos ya conocían que Dios los podía sacar de ahí. Desde ese momento ellos estaban viviendo lo sobrenatural de Dios, porque le dijeron, porque no le dijeron, sí, vamos a servir a tus dioses. Le dijo, ¿sabes qué? El Dios en el que yo creo, al Dios al que yo sirvo, puede hacer lo posible. Entonces ellos ya estaban empezando a vivir lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ser, ellos sabían quién era Dios. Entonces, el vivir lo sobrenatural de Dios es desde que yo sé que Él lo puede hacer. Desde ese momento es que yo empiezo a vivir lo sobrenatural de Dios. Desde el momento en el que yo creo y digo, ¿sabes qué? O sea, Dios lo puede hacer. Desde ese momento yo ya estoy viviendo lo sobrenatural de Dios. No necesito esperar a la manifestación del milagro para yo creer, porque entonces yo voy a creer porque ya vi el milagro. Yo voy a creer porque ya vi la manifestación. Y no es así. Nosotros creemos desde el principio, desde saber cuál es el poder de Dios. Amén. Desde que sabemos que Dios lo puede hacer, nosotros ya estamos viviendo lo sobrenatural de Dios. Así que lo sobrenatural empieza desde que yo sé que Dios lo puede hacer. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no tengo que esperar yo a que sea, a que lo vea para creer, sino que yo tengo fe porque yo tengo esa convicción de que puede ser, de que Dios lo puede hacer. No necesito verlo, yo sé que Dios lo puede hacer. Porque si yo me voy a esperar a ver la manifestación para creer, entonces no es fe, es que yo ya estoy viendo algo. Porque si yo espero a verlo, a tocarlo, a palparlo, entonces ya no estoy viviendo en lo sobrenatural, estoy viviendo lo natural. Si yo necesito tocarlo, verlo, palparlo, no estoy viviendo sobrenaturalmente, estoy viviendo naturalmente, porque necesito sentirlo, necesito tocarlo. Y cuando nosotros vivimos lo sobrenatural es cuando creemos
que Dios lo puede hacer. Desde el momento en el que nosotros creemos que Dios lo puede hacer, ahí empieza lo sobrenatural de Dios. ¿Y cómo podemos vivir nosotros lo sobrenatural de Dios? Cuando estamos cerca de Él, cuando conocemos quién es Dios, cuando estamos cercano a Él, es cuando nosotros empezamos a caminar en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es lo que me permite ver los milagros, es lo que me permite ver los dones, es lo que me permite ver la activación de otras cosas. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que Dios lo puede hacer. No soy sobrenatural hasta que veo un milagro, sino porque soy sobrenatural es que ocurren los milagros. Dice que somos sobrenaturales. Dice, creemos en los dones, milagros que están al alcance de todos cotidianamente. No es extraño, es poderoso. ¿Para quién sería extraño ver un milagro? Para los que no conocen, ¿verdad? Para los que no conocen a Dios sería extraño ver un milagro. Imagínate ver que Dios está resucitando a alguien que ya estaba muerto. O sea, todos se espantarían, ¿verdad? O sea, dirías, ¿cómo puede suceder? Pero los que conocemos a Dios sabemos que Dios tiene ese poder, o sea, que Dios lo puede hacer. Entonces para nosotros no tendría que ser extraño, ¿verdad? Dice que nosotros lo vamos a vivir cotidianamente. O sea, para nosotros como hijos de Dios, el ser sobrenaturales, para nosotros sería muy natural ver milagros. ¿Por qué? Porque esa es una cualidad de nuestro Dios, que Dios es sobrenatural. Y si Dios es sobrenatural, nosotros somos sobrenaturales. Muchas veces los de afuera se pueden reír de nosotros cuando ven que nosotros estamos sirviendo a Dios. Cuando ven que nosotros estamos apasionados, que estamos entregados por Dios, los de afuera se pueden reír y decir, pues ¿qué tanto haces ahí? Es pura pérdida de tiempo. O sea, vas y dejas ahí todo tu mediodía del domingo en lugar de que descanses, de que te diviertas. Pero nosotros sabemos quién es nuestro Dios, nosotros sabemos a quién servimos. Entonces, cuando nosotros sabemos a quién servimos, los de afuera nos podrán llamar ignorantes, pero nosotros sabemos el poder de nuestro Dios y sabemos que lo que nosotros hacemos es para un Dios sobrenatural. Porque si estoy aquí en la tierra, pero ni siquiera puedo vivir lo natural, entonces ¿cómo voy a vivir lo sobrenatural? Si estoy aquí en la tierra y no tengo esa capacidad de perdonar al hermano que me ofendió, si no tengo esa capacidad de amar a alguien, si no tengo esa capacidad del perdón, entonces ¿cómo voy a decir que vivo lo sobrenatural? Necesitamos vivir de manera sobrenatural para que las cosas puedan suceder. Cuando yo vivo de manera sobrenatural es cuando yo no me estoy dejando afectar por lo que está pasando allá afuera, con lo que está pasando allá en el mundo. ¿El horno afectó lo que eran estos jóvenes? No, ¿verdad?
la presión del rey Nabucodonosor afectó lo que eran estos jóvenes? No. Entonces, cuando nosotros vivimos en lo sobrenatural, no nos vamos a dejar afectar por lo que está pasando allá afuera. Jesús dijo: no te afanes por lo que has de comer, por lo que has de vestir, porque yo estoy contigo, y que Él iba a tener cuidado de nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a afanarnos, cuando nosotros empezamos a preocuparnos, cuando nosotros empezamos a tener ese temor, nos bajamos de lo sobrenatural de Dios y empezamos a vivir lo natural de aquí de la tierra. Empezamos a dejar a Dios a un lado. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestras fuerzas. Entonces no estamos dejando actuar el poder de Dios en nuestras vidas, sino queremos hacer las cosas nosotros de una manera natural, no de una manera sobrenatural. Porque el que vive en lo natural quiere hacer las cosas en sus fuerzas, pero el que vive en lo sobrenatural sabe que lo va a hacer en el poder de Dios. Amén. Y el enemigo es muy astuto. O sea, el enemigo siempre te va a querer bajar de lo sobrenatural. El enemigo siempre te va a querer mostrar la situación en la que estás viviendo, te va a querer mostrar la condición que tú vives actual. Sabes que estás enfermo, no te alcanza, no puedes, y tú te empiezas a, ay, sí es cierto, no voy a poder hacer el pago, no voy a poder pagar el agua, no, sí me siento muy mal. Entonces nos empezamos a afanar y nos empezamos a bajar, nos empezamos a despegar de Dios, y ahora sí empezamos a vivir de una manera natural. Pero por ejemplo, el gozo ¿de dónde es? ¿Natural o sobrenatural? Sobrenatural, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes gozo, nadie te lo puede quitar. Cuando tú tienes gozo, aunque estés en una situación muy difícil, nadie te lo va a poder quitar. Y entonces los de afuera van a decir: ay, qué raro, o sea, estás viendo que está pero bien enferma, estás viendo que está en una situación pero bien complicada, y aún así tiene gozo. O sea, no entiendo. ¿Por qué? Porque ellos viven naturalmente y nosotros estamos viviendo en lo sobrenatural de Dios. Cuando vives en lo sobrenatural, ya no hay cosas del mundo que te puedan sujetar, sino que vives en el poder de Dios. Yo sé que muchos ya conocen un poco de la historia de mi esposo y yo, que no podíamos tener familia naturalmente. O sea, naturalmente no podíamos tener familia. Pero llegó un día una palabra de Dios, llegó una palabra del cielo, y esa palabra nos hizo que nosotros pudiéramos creer que Él lo podía hacer. Y al creer estábamos empezando a vivir lo sobrenatural de Dios. Pero luego te acercas y empiezas con las personas que te rodeas, familia, amigos, compañeros, empiezan a ver que no puedes tener familia y te empiezan a decir: pero ¿por qué no vas a checarte? O sea, ya hay muchos métodos ahorita en la actualidad con los cuales ustedes pueden ser fértiles. O sea, vayan y chéquense. Vayan y hagan esto, vayan y hay muchos tratamientos. Y si nosotros empezábamos a escuchar esas voces, nosotros hubiéramos recurrido y hubiéramos realmente ido a la ciencia. Y no digo que la ciencia sea mala, pero Dios ya nos había dado una palabra. O sea, Él ya nos había dado una promesa, y esa palabra nos bastaba para nosotros creer que Dios lo podía hacer. Si nosotros hubiéramos ido a checarnos, si nos hubiéramos sometido a tratamientos, al momento en el que nosotros si hubiéramos salido embarazada, ¿qué hubiera pensado la gente? ¿Que fue por el poder de Dios o que fue por lo que los doctores habían hecho? Ellos hubieran pensado que fue por lo que los doctores hicieron, y
quedado el reconocimiento de Dios a un lado. Pero entonces nosotros nos tuvimos que mantener firmes en creer que Dios lo iba a hacer. Y no te digo que fue fácil, o sea, fueron 5 años en los cuales, o sea, no te voy a decir que en ese proceso siempre estuve contenta, siempre estuve, o sea, hubo momentos en los cuales me sentía mal, hubo momentos en los cuales veías que todas las mujeres alrededor tuyo estaban saliendo embarazadas y tú no, y decías, yo sirvo a Dios y ¿por qué yo no? O sea, sí hubo momentos en ese proceso en los cuales hubo tal vez tristeza, pero teníamos una palabra del cielo que nos sostenía y nos hacía voltear a ver que Dios lo podía hacer. Y cuando vino el profeta Arturo Bautista y oró por nosotros como familia, y estaba Sari con nosotros, y él nos dijo, el enemigo la quería matar, intentó muchas veces deshacerse de ella, y llega el momento en el que entiendes que él quería deshacerse de ella antes de la concepción. ¿Por qué? Porque había cosas que te querían sacar de lo sobrenatural de Dios y llevarte a lo natural que el mundo te ofrece. Si nosotros hubiéramos accedido a todo eso, tal vez no lo hubiéramos podido tener. ¿Por qué? Porque le creímos más a las presiones que a la palabra que Dios había dicho. Entonces aquí nos muestra cuando nos dice, ¿sabes qué? O sea, el enemigo quiso matarla desde el principio. Entonces vemos cómo realmente él quiso destruirla. O sea, él quería bajarnos, a mi esposo y a mí, de creer en la palabra de Dios. Y así va a ser siempre el enemigo. O sea, te va a traer mentiras, te va a traer condenación, te va a traer cosas que te hagan bajarte de lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo se les presentó Nabucodonosor a los jóvenes? Les dijo, ¿sabes qué? O sea, te doy otra oportunidad, o sea, recapacita, te estoy dando una última oportunidad. Es más, mira, el horno ya está prendido y lo mandé calentar 7 veces más. Piensa bien, o sea, pero ellos le dijeron, no, o sea, no lo vamos a hacer, no me voy a inclinar a tus dioses, no voy a adorar a tus dioses, y aun cuando mi Dios no me salvara, no lo voy a hacer. O sea, él estaba diciéndole, ¿sabes qué? Yo creo más en mi Dios, yo creo más en el poder de mi Dios que en lo que tú quieres. Él se les quiso presentar de una manera amable, queriéndoles mostrar que podían salir libres de eso. Y la misma Biblia nos enseña que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al Jordán, fue llevado al desierto. Y estando en el desierto, se le presentó Satanás y lo tentó una y otra vez. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? No. O sea, a cada cosa, a cada tentación que le presentaba, él tenía un argumento mayor para debatirlo y decirle no. Entonces, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no somos sobrenaturales porque vemos milagros. Nosotros somos sobrenaturales porque vivimos en el poder de Dios. Amén. Los milagros sí son una manifestación del poder de Dios, pero no todos los que experimentan un milagro viven de una manera sobrenatural. No todos los que experimentan un milagro viven de una manera sobrenatural. ¿Cuántas personas cuando Jesús estuvo aquí no sanó? Sanó a muchas personas. O sea, muchas personas tuvieron el acceso al milagro de Dios, pero no por tener un milagro de Dios ellos vivieron de una manera sobrenatural. Podemos nosotros ver que hay personas que tienen un milagro y consiguieron el milagro y se van y se olvidan de Dios. O sea, ellas no vivieron lo sobrenatural de Dios. Sí vivieron la manifestación del poder de Dios, pero no vivieron en lo sobrenatural de Dios para su vida.
Pero los que aman a Dios, los que creen a Dios y los que viven bajo la cultura del reino, ellos son los que viven lo sobrenatural de Dios. Ellos son los que viven el poder de Dios actuando en sus vidas. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre nuestras vidas. Daniel 3:24 dice: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernantes y asesores lo rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió un ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiando el mandato del rey, y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fueran su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera que sea de raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de tal manera. ¿Ustedes creen que hubo un milagro en esto que acabamos de leer? Sí. ¿Y cuál fue el milagro? ¿Cuál fue el milagro? Todos a primera instancia vamos a decir, el milagro es que los rescató, que los sacó con poder, que los que somos de aquí de Monterrey sabemos que si vamos a una carne asada, aunque tú no haces la carne, ¿cómo vas a salir? Oliendo a humo, ¿verdad? Y ellos, o sea, ni siquiera a humo olían. Entonces, ¿ese fue el milagro? El que ellos salieron intactos. Pues sí, sí hay un milagro ahí, ¿verdad? Pero hay un milagro aún más grande, porque sabemos que Sadrac, Mesac y Abednego, ellos no estaban pidiendo un milagro, ellos decían que sabían quién era Dios. O sea, ellos sabían que podían vivir el poder de Dios en medio de sus vidas. Pero había alguien que no conocía o que no sabía el poder de Dios. Y ese era Nabucodonosor, ¿verdad? Dice, el rey dijo: no hay quien los pueda rescatar de mi poder. O sea, yo tengo el poder de echarlos al horno y nadie los va a poder rescatar. Pero al ver él que sí hubo alguien que los podía rescatar, o sea, él se asombró, dice que de tal manera se asombró que gritó: miren, o sea, miren lo que yo estoy viendo. O sea, los hombres están desatados, caminan y veo a un 4.º hombre. O sea, él se asombró de una manera que dijo, ¿sabes qué? Hasta un decreto dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Dice, yo decreto que cualquiera que hable en contra de su Dios va a ser reducido. O sea, lo vamos a, dice, despedazar. Ese fue un milagro. O sea, que alguien que creía que él tenía el poder absoluto viera que había alguien que tenía más poder que él. Eso era un milagro. El milagro fue que él pudo conocer que había un Dios más grande,
ellos, los jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, vivieron el poder de Dios. Pero Sadrac vio ese milagro, o sea, él se asombró, o sea, ¿cómo puede pasar eso? ¿Por qué? Porque para los que no viven en lo sobrenatural, les va a ser extraño ver un milagro. Pero para los que vivimos en lo sobrenatural, los milagros van a ser naturales para nosotros, amén. Para nosotros un milagro no va a ser extraño. ¿Por qué? Porque vivimos en el poder de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir en el poder de Dios? A través de su Espíritu Santo, amén. Cuando nosotros tenemos a su Espíritu Santo, vamos a poder vivirlo en el poder de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿Jesús necesitaba milagros? No, ¿verdad? Jesús hacía milagros porque Él vivía lo sobrenatural de Dios, pero Él no necesitaba el milagro para Él. Y la semana pasada tuvimos una clase con el pastor Rubén y él nos enseñaba un poco acerca de eso, que cuando alguien vive en la palabra de Dios, no necesita ver milagros en su vida. ¿Por qué? Porque él vive en el mover de Dios. Y cuando nosotros vivimos en el mover de Dios, las cosas van a fluir. ¿Por qué? Porque dice su palabra: si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Entonces podemos ver que nosotros gozamos de las bendiciones. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces podemos ver que Jesús hizo milagros porque vivía en el poder sobrenatural de Dios, amén. Entonces nosotros, si somos sobrenaturales y vamos a vivir en el poder de Dios, ¿vamos a ver milagros? Claro que sí, o sea, vamos a ver milagros. ¿Vamos a seguir orando por enfermos? Vamos a seguir orando por enfermos, vamos a seguir poniendo manos sobre ellos y vamos a ver los milagros. ¿Por qué? Porque vivimos en lo sobrenatural de Dios. Dios nos va a usar a nosotros como ese instrumento para que su poder se manifieste en las personas. Pero nosotros vivimos lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas, amén. Entonces, yo te invito a que te puedas poner de pie. Y si el grupo de alabanza me puede acompañar, por favor. Para poder vivir en lo sobrenatural de Dios, necesitamos a su Espíritu Santo viviendo en nosotros, amén. Entonces vamos a orar y vamos a orar pidiéndole a Dios que sea su Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, que sea el poder de su Espíritu Santo capacitándonos a nosotros para poder vivir en lo sobrenatural de Dios. Y eso también nos va a ayudar a que nosotros podamos ser ambos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando estemos haciendo o vayamos a hacer algo que no sea correcto, su Espíritu Santo va a estar ahí guiándonos y enseñándonos. Y entonces sí, nuestra comunidad no se va a quedar aquí, sino que se va a extender al resto del mundo. Pero para eso necesitamos al Espíritu Santo con nosotros, amén. Entonces yo te pido que en esta hora tú cierres tus ojos y que puedas invitar al Espíritu Santo, que puedas invitar al Espíritu Santo a tu vida y que le digas a Dios: Señor, yo quiero vivir lo sobrenatural como algo natural en mí, porque yo creo que tú eres grande, yo creo que tú eres poderoso,
Yo creo que tú eres un Dios grande, un Dios que se va a manifestar. Amén. Señor, tú puedas, Señor, manifestarte, Padre, en la vida de tus hijos, Señor. Que, Padre mío, Señor, cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Padre, no salimos, Señor, de este lugar como llegamos, Padre, sino salimos, Señor, impulsados, Señor, por esa palabra que tú tenías para nosotros, Padre. Que podemos, Señor, vivir, Señor, en tu poder, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser firme, Señor. Que pueda tener esa convicción, Señor, de quién somos y a quién le hemos creído, Señor. Que sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte y un Dios poderoso, para el cual siempre será toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.